En este ejercicio piden calcular la aceleración promedio de un vehículo que se encuentra en reposo e inicia un recorrido alcanzando una velocidad de 100 km por hora en 5 segundos. Vamos a tener en cuenta los siguientes pasos para resolver este ejercicio. El primero es reconocer los datos en el enunciado, como los valores numéricos, unidades de medida, y asociarlos correctamente con las magnitudes correspondientes. Veamos entonces la información. Vemos que en el enunciado, este primer dato que aparece, este primer valor numérico, el 100, está asociado con las unidades de medida, kilómetros por hora, y su símbolo es este, km/h. Esta unidad de medida corresponde a la velocidad y al mismo tiempo es la velocidad final en este intervalo de tiempo o en este intervalo que se está realizando o en este movimiento. Como es la velocidad final, el símbolo es este, VF. El otro valor numérico que aparece es este, el 5, que está asociado con segundos. El símbolo en ocasiones puede ser así, SEG, o también a veces la S sola. Este tiempo corresponde al tiempo final y el símbolo es TF. Otro dato importante que aparece en el enunciado es este que vemos acá, que lo estoy señalando, ese dato que dice en reposo. ¿Esto qué significa? El vehículo estaba en reposo, quiere decir que la velocidad inicial del movimiento es 0 y también significa que el tiempo inicial es 0. A partir de esa palabrita que dice que el vehículo está en reposo, entonces también reconocemos estos dos datos. Ahora, reconocer la magnitud desconocida. Entonces, en este caso, se puede observar en el inicio del enunciado que nos piden calcular la aceleración. Entonces, esa es una magnitud desconocida, aceleración, y el símbolo es una A minúscula. Tercero, seleccionar e interpretar la fórmula que se va a utilizar. Acá entonces vamos a revisar las orientaciones para usar correctamente fórmulas que tienen que ver con la definición de una fórmula, que es una expresión matemática que relaciona varias magnitudes. Esta expresión se representa con símbolos para dichas magnitudes, que generalmente son letras. También en una fórmula pueden usarse constantes como números. Segundo, para seleccionar correctamente la fórmula se debe tener en cuenta la magnitud desconocida y las magnitudes conocidas de tal manera que tengan una relación. En este caso, se necesita una fórmula que relacione aceleración, velocidad y tiempo, porque son las magnitudes que tenemos en la parte de los datos conocidos y en la magnitud desconocida. Es importante también resaltar que en caso de que falte algún dato hay que responder que no se puede obtener el dato solicitado por falta de información y especificar cuál es el dato que hace falta. Observemos también algunos elementos para tener en cuenta. Antes del signo igual siempre se ubica la magnitud desconocida y después de este signo se encuentran aquellas magnitudes conocidas o dadas en el enunciado del problema, como también pueden estar las constantes. Tanto la magnitud desconocida, las conocidas o las constantes están simbolizadas con letras, aunque también hay constantes que se representan con números. Asociar correctamente los símbolos con las magnitudes correspondientes. En este caso entonces ya vemos que la A de aceleración, no decir que la A, por ejemplo, es de altura o de otra magnitud. Reconocer las operaciones entre las magnitudes. En este caso vemos entonces, vamos a mirar acá entonces cuál es la fórmula que se va a usar. Bueno, entonces acá tenemos los datos conocidos, tenemos lo que es esta velocidad final, tenemos el tiempo final, tenemos velocidad inicial, tiempo inicial, pero debemos de calcular
la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración es una formulita que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. El resultado de esas dos divisiones, de esas dos velocidades, se divide entre el tiempo final menos el tiempo inicial, este que vemos acá. Esa es la fórmula para calcular la aceleración. Entonces estamos viendo acá, antes del igual está la A de aceleración, que viene a ser la magnitud desconocida, pero después del igual, el punto de referencia es este igual, y observamos acá, después del igual observamos todos estos datos. Hay 4 datos que se necesitan: velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. ¿Y cómo se interpreta? Significa entonces que la aceleración es igual a la diferencia de la velocidad dividida entre la diferencia del tiempo. De esa manera se obtiene la aceleración. Cuarto, sustituir en la fórmula los valores numéricos con las unidades de medida correspondientes sin alterar los procedimientos que indica la fórmula. Bueno, entonces acá tenemos la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces tenemos que, para obtener la aceleración, es obligatorio conocer estos 4 datos acá mencionados. Si falta alguno de ellos, entonces no se podría obtener la aceleración. Pero para este caso ya los tenemos todos. Tenemos que la velocidad final son 100 km por hora, la velocidad inicial que es 0, el tiempo final que es 5 y el tiempo inicial que es 0 también. Tener en cuenta que una fórmula siempre tiene una estructura. La magnitud que se ubica antes del igual corresponde a la magnitud desconocida. Después del signo igual están ubicadas las magnitudes con los datos conocidos. Para este caso se necesita entonces lo que tiene que ver con las velocidades y el tiempo, y en el caso de que falte alguno habría que responder que no se puede obtener por falta de información y especificar cuál es el dato. Quinto, realizar las operaciones en los valores, en las unidades de medida y escribir el resultado. Vemos acá entonces, las operaciones serían: primera, 100 menos 0 que nos da 100, el segundo sería 5 menos 0 que eso nos da 5, y las unidades de medida, las de velocidad serían kilómetros por hora y acá el tiempo en segundos. Entonces ahí notamos una situación: las unidades de medida del tiempo son diferentes, hora y segundo, por tanto hay que hacer una conversión. Hay que convertir 100 kilómetros por hora, los convertimos a metros por segundo. Entonces la operación que nos quedaría sería así: 100 kilómetros por hora sobre 5 segundos. Pero al hacer la conversión, ya esta conversión de 100 kilómetros por hora, al pasarlo a segundos, se obtiene 28 metros por segundo. Entonces realmente aquí la operación ya para realizar la última operación sería esta: 28 dividido 5, y eso nos da 5.6 metros por segundo cuadrado. Y por último, interpretación y respuesta. Vemos entonces que la aceleración del móvil es 5.6 metros por segundo. ¿Pero esto qué significa? Aquí encontramos como una especie de incoherencia, porque primero nos dicen velocidad de 28 metros por segundo y luego nos dicen una aceleración de 5.6 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a observar entonces qué es lo que significan estos dos datos. Hasta el momento siempre habíamos escuchado de una velocidad, pero aceleración, aquí mire que aquí la aceleración es diferente de velocidad. Vamos a interpretarla. La aceleración obtenida fue un número positivo. Esto significa que la velocidad está incrementando. Entonces cuando la aceleración se obtiene es un número positivo, lo primero que se interpreta es que la velocidad está incrementando. Bueno, en el momento que el móvil comenzó el movimiento, la velocidad empezó a aumentar de a 5.6 metros por segundo cada segundo. Esto es lo que significa la aceleración. La aceleración positiva significa que la velocidad está incrementando.
¿Y de a cuánto está incrementando? Está incrementando también de forma constante, que es el número que se obtuvo, este 5.6. Ese 5.6 que se obtuvo, lo que nos está queriendo decir es que la velocidad está incrementando cada segundo y está incrementando de a 5.6 metros por segundo. Recordemos las unidades de medida de la velocidad son metros por segundo. Por eso la aceleración aparece metros por segundo al cuadrado. Aparece un segundo al cuadrado y eso es metros por segundo de velocidad. Y el otro segundo que aparece sería del tiempo. Por eso aquí están relacionadas. Aquí lo voy a señalar. Metros por segundo cada segundo. Esa es la aceleración. Entonces veamos acá. El vehículo estaba en reposo y luego empezó su movimiento. Quiere decir que al primer segundo la velocidad era 5.6. Al segundo, si nosotros a 5.6 volvemos y le sumamos otros 5.6, nos da 11.2 y así sucesivamente. En el tercer segundo 16.8, cuarto segundo y quinto segundo. Observemos acá que al quinto segundo llegó a 28 metros por segundo, que ese fue el equivalente que se encontró cuando se convirtió la velocidad de 100 km por hora a metros por segundo. En unos pasos anteriores por acá habíamos hecho esa conversión. En el enunciado nos habían dicho que el vehículo alcanzó una velocidad de 100 km por hora en 5 segundos, pero cuando hicimos la conversión de 100 km por hora a metros por segundo obtuvimos 28 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el vehículo, después del movimiento a los 5 segundos, había alcanzado esta velocidad de 28 metros por segundo cuando se hizo esa conversión. Entonces, esa es la interpretación de la aceleración. La velocidad está incrementando cada segundo de a 5.6 metros por segundo, lo cual concuerda con el enunciado del principio, donde nos dijeron que la velocidad alcanzada en 5 segundos era de 100 km por hora, y al hacer el equivalente 100 km por hora son 28 metros por segundo aproximadamente, que es lo que nosotros obtenemos acá. Mire que acá en el quinto segundo de haber iniciado el movimiento ya la velocidad era de 28 metros por segundo. Acá queda entonces un ejercicio propuesto